y mejor aún si van dirigidas a uno de los ponentes en especial, ¿verdad? Entonces ahora vamos a escuchar a Freddy Gustavo Gálvez. Él es nacido en Cobán, corazón del territorio de Tezulutlán, actualmente llamada Verapaz, la cuna del pueblo maya quechí. Es miembro del equipo inspirador para la innovación institucional de las radios afiliadas de la Asociación Latinoamericana de Educación, Radiofónica ALER 2020, Quito, Ecuador, desde el 2009 a la fecha. Delegado regional de la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios, IFAC, por sus siglas en inglés, 2013 a la fecha. Catedrático titular desde el 2007 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central y Campus de la Verapaz. Además, asesor de tesis de grado, socio fundador de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz 2004, actualmente vicepresidente. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en video y fotografía en la investigación criminal. Él ha tenido un recorrido en la comunicación, la innovación, la investigación, y que lo ha llevado a conocer muchas experiencias en distintos contextos, allá de América Latina, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Argentina, y luego un poco más allá de América Latina, Escocia y el Reino Unido, compartiendo ponencias en las que, partiendo de que otro mundo es posible, el debate por la descolonización del pensamiento. Es todo lo que les puedo decir en resumen de Freddy Gustavo Gálvez. Entonces escuchémoslo, por favor. Universidad de San Carlos, en idioma maya quechí acabo de decirles, amigos, hermanos, que bueno que estamos aquí reunidos en la Universidad de San Carlos. Y la última palabra que dije es levántense, ¿saben? Porque tengo una teoría del conocimiento. Hoy estamos aquí para debatir acerca de la cuestión epistemológica, de la teoría del conocimiento. Y es que la mente graba lo que la espalda y el trasero aguantan. Ustedes llevan más de 45 minutos sentados la mayoría y ya nuestro ritmo químico y la circulación no nos permite más. Levántense un momento, por favor, y por favor lleven lo más arriba que puedan sus dedos índices, ¿verdad? Para que podamos, y a quien ustedes quieran, a su novia, a su mamá, a su abuela, a su mejor amiga, a su ex, denle un fuerte aplauso para que Dios los bendiga. Sentémonos, por favor. Entonces, si estamos acá para debatir, primero felicitar la iniciativa de esta semana a quienes la organizan y agradecer el atrevimiento de que me permitan, porque seguramente después de mis 15 a 20 minutos quizás esté en juego el que me vuelvan a invitar para estar compartiendo en esta casa o en esta facultad. Pero sí elegí esto porque vengo en son de paz. Creo que todavía no tenemos una conciencia clara de algo que me parece muy importante, y es que los derechos humanos de la naturaleza y los derechos humanos son dos nombres de una misma dignidad. Eduardo Galeano dijo muchas, pero esta es una de las que creo que me permite decir tengo en son de paz, pero sí, vamos aquí a cuestionar eso de que quién es el que aporta el conocimiento. Necesitamos rigurosidad para producir conocimiento, para hacer ciencia. Y a muchas facultades y a muchas universidades yo les diría, ya basta de discurso e ideología. Es momento de hacer ciencia. El momento de ahora lo exige. Por favor, entonces me vine para acá porque como la cuestión ahí como que se descoordina, mejor la sigo desde aquí igual que ustedes, así como que hablaríamos el mismo lenguaje. La descolonización epistemológica para superar el discurso desarrollista, algunos aportes. Como diríamos muy comúnmente, pero esa palabra de descolonización epistemológica, ¿qué nos dice? ¿Qué significa epistemología? Porque entiendo que estoy aquí con estudiantes de la Facultad de Políticas que están estudiando para ser internacionalistas, politólogos o sociólogos. Ese lío de epistemología, ¿qué significa?
Pues justo lo primero que aportaba cuando decía, tengo una teoría del conocimiento. Entonces yo participo de una teoría del conocimiento y es que estamos colonizados por ese absurdo paradigma torpe que llaman desarrollo. Y lo voy a argumentar. Y me parece que la boba ciencia desarrollista está en mucho argumentando cosas de aporte a la sociedad, etc., cuando en realidad está siguiendo el juego a las lógicas mercantilistas y económicas que están siempre de por medio. Y con eso no me voy a ir con las transnacionales. Me voy a ir muchas veces con el interés económico del, entre comillas, investigador, que da un dictamen o emite una conclusión conforme quien le pagó la investigación. Entonces, por eso decía por ahí, pues si la cooperación es para el desarrollo, pues entonces esto es políticamente incorrecto porque muchos se quedarían sin qué comer, porque viven ese discurso. Entonces, es importante avanzar para decir que esta descolonización epistemológica viene también para compartir un ejercicio que hicimos, que ahí está citado para que lo puedan buscar en la red. A los organizadores se les entregó una carpeta en donde están los libros, los documentos para quienes quieran profundizar, pero hemos comenzado una experiencia en el 2009 con el equipo continental de la ALER y hemos planteado una pregunta: ¿cómo va a ser esta ALER, esta red de radios en el 2020? Y esa pregunta nos llevó a necesitar construir cómo va a ser la América Latina en el 2020, pero no la América Latina que construimos ahí en Quito, porque estamos justo en el corazón de América Latina y del mundo y todo, porque ahí está el Ecuador, sino cómo logramos que en Guatemala, las radios que están en Guatemala, que son nuestras socias, craneen cómo va a ser Avyayalá, cómo va a ser Iximuleu en el 2020, y la radio que está en Petén, cómo va a ser el Petén en el 2020. Continuamos, por favor. Y entonces, para ponernos en sintonía del objetivo que nos enviaron, ¿verdad? Porque nos dijeron, este rollo es para esto, no es para que los patojos ganen puntos ni nada por eso, sino que es porque queremos conocer distintas posiciones epistemológicas. Y mi comentario es: las implicaciones políticas del trabajo de la investigación científico-social naturalmente implican elementos del contexto económico. O sea, naturalmente. Una cosa no puede existir sin la otra. Ya argumentaron ahí el asunto de la ficticia neutralidad, por eso de que no tomo partido, ¿verdad? O el periodista que yo no tomo partido, yo no tomo una postura política. ¿Usted qué es? ¿Es un periodista, es un ciudadano? ¿O es un estandarte o un pedestal de los micrófonos de quienes son los dueños de los intereses económicos de los medios, por ejemplo? Entonces, definitivamente para ello es imprescindible contar con investigadores éticos que elaboren una investigación para y por la vida. Y el resto está ahí. Continuamos, por favor. Resultado de la investigación. Nosotros dentro de este reclamo epistemológico, nosotros dentro de este planteamiento epistémico decimos que podemos hablar si acaso de hipótesis propositivas, ¿verdad? O sea, hipótesis propositivas, no ser como padres de la nueva teoría del conocimiento, de la ciencia moderna, como Renato Descartes, Galileo Galilei, pero sí tomar elementos de sabiduría como los de Albert Einstein, que nos dicen que todos somos ignorantes, pero sucede que no todos ignoramos las mismas cosas. Y una pregunta que podría surgir de esa reflexión es: científicos conocemos muchos, ¿quiénes de ellos eran sabios? Desde la lógica de la América Latina profunda, se adquiere el conocimiento, se aspira a la sabiduría. Y entonces la experiencia nos ha llevado en 17 países de la América Latina a construir una experiencia que le pusimos ahí un nombre, lo bautizamos como el Guía Después del Desarrollo: descolonizar la comunicación y la educación para construir comunidades felices con modos de vida sostenibles. Y en Guatemala hay 9 proyectos 2020 que ahí están enlistados. Iximuleu, que es la mirada nacional, Petén 2020 en Radio Itancá, Atitlán 2020 en La Voz de Atitlán en el lago, en la Boca Costa, La Voz de Colomba 2020, en Verapaz, Tezlutlán 2020, en la región Chortí, allá que colinda con Honduras, Chortí 2020, en Sololá también está la Radio Nahual, que es Sololá habrá en el 2020, en Huehuetenango
la comunidad MAM con Acumam, Radio Balam y también el territorio Cachiquel. Y lo digo porque, por ejemplo, dentro de esta cuestión del debate epistemológico, por aquello de que existiera todavía algún racismo en alguna universidad, algunas de estas radios que hacen estos planteamientos, ¿verdad?, son hasta tomados para mojigatas peyorativas en algunos discursos y producciones de radio que se escuchan por ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, se tiene el conocimiento y la capacidad técnica, pero no la sabiduría para saber cómo respetar al distinto a quien no conozco. En la siguiente nos vamos a dar cuenta de que luego de los resultados dice el proceso, nos decía. Y como ustedes saben que esta versión del Windows 8 es terriblemente interesante, ¿verdad? Entonces nos complica las cuestiones. Entonces mejor lo hicimos en el Word, por favor. Tenemos el archivo aparte donde está la gráfica de qué método usamos entonces, qué etapas significó este lío que ahorita ya va para 7 años de camino, ¿verdad? Entonces, ahí en la carpeta está bueno, si lo ven, si no, igual avanzamos, ¿sí? Sí, bueno. El proceso lleva 4 etapas. Una fue evidentemente el diagnóstico. Luego de hacer el diagnóstico, en el diagnóstico que investigamos, para contextualizar, si la radio o el actor es coherente o no con lo que dice que es, si es relevante, en el sentido de que le reconozcan que no que la radio diga yo soy la campeona y el gallo de este gallinero, no, que la gente del contexto, con estudios de marketing, corroboráramos si la radio es o no es relevante en este momento, porque eso afecta a su vulnerabilidad ahora. Y si no resolvemos la sostenibilidad ahora, no hay radio en el 2020. No hay galera en el 2020. La segunda etapa nos llevó a hacer escenarios. Y esos escenarios los concebimos desde 3 visiones. La visión mercantilista o económica, que es la que tiene secuestrada la mayoría de las facultades de América Latina y sobre todo de Centroamérica y Norte, Latinoamérica del Norte, Centroamérica y México. Estamos... No puedo decir groserías, se supone, pero voy a decir que estoy preocupado de que la cuestión aquí no camine. Y también hicimos el escenario de la visión cibernética. ¿Qué pasaría en Guatemala si la visión cibernética es la que se posiciona? Más incluso que la posición económica o mercantilista. ¿Y qué pasaría en Guatemala si se posiciona la visión contextual? O sea, esa otra Guatemala posible, esa Guatemala ciudadana, esa Guatemala participativa, esa que parte del sentir de lo que llaman pueblo, etcétera, etcétera. Y que, claro estoy, esta universidad y esta facultad sería la visión con la que se identifica. Por favor, la siguiente. Entonces, eso fue la segunda etapa. La tercera etapa nos llevó entonces a establecer un marco normativo y una gestión estratégica. Y entonces, cuando nos preguntamos qué posición epistemológica asumió la investigación, nos dimos cuenta de una cuestión. Ese tontito de producir informes de investigación para que queden aglutinados ahora en los discos duros y antes en las bibliotecas en donde están los tesarios y todo eso, es una de las tantas arrogancias humanas que necesitamos superar en la investigación, en el contexto del cambio de época. ¿Por qué? Porque no es el informe, no es la investigación, es antes que eso, el talento humano que está de por medio. Que quienes vivieron esa experiencia de investigación hayan realmente descolonizado su mente. Porque si no hay descolonización, continuaremos con esas investigaciones mecánicas de datos, ¿no?, que deshumanizan, que no reconocen el valor vital de la humanidad y de la madre tierra, y que únicamente están en función de resultados. Y el resultado que muchas veces se vende es: si usted me evidencia que realmente usted piensa como yo entiendo la cosa, lo licencio y le doy su título de ingeniero. Porque usted ya está licenciado para pensar. Hasta esas arrogancias han llegado. En este momento del cambio de época, eso se va a cuestionar. Ya el sistema es obsoleto en ese sentido. Por favor. Entonces, la colonialidad o colonización, ¿de qué es? No vamos a ir mucho a lo del poder o lo del ser, porque nos tomamos un café mejor y nos platicamos más despacio. Pero la cuestión que nos tiene aquí, que es el conocimiento, el saber. La colonialidad del saber, Lambert, es una geopolítica del conocimiento cuya hegemonía epistémica
surge del singular poder de nombrar por primera vez, crear fronteras, decidir cuáles conocimientos, comportamientos son o no legítimos. Por ahí escuché el asunto del nivel cultural de los destinatarios. Dicha concepción es impuesta a los colonizados para subalternizar sus culturas, sus lenguas, que es violencia epistémica para los que tienen su imaginario inválido y destruido. Y entonces sucede que antes eran los conquistados y los conquistadores, los herejes y los salvos, que todavía está vigente ese discurso ahí en esa cuestión religiosa hoy de que hay ahora el mercantilismo de la fe. Y ahora es los desarrollados y los subdesarrollados. Esa colonia mental, aspiracional, que no nos permite reconocernos y aportar nuestro saber desde lo que somos, no desde lo que desearíamos. Por favor. Entonces proponemos una desobediencia epistémica desde América Latina. Los argumentos que estoy dando en mucho, ya hablan aquí, he escuchado de Leonardo Boff, pero en mucho están fundamentados en inspiradores como José de Sousa Silva, que es un abuelo que realmente aporta, debate y que nos inspira a ir a este debate. Decidamos no imitar a Europa y orientemos nuestros cerebros en otra dirección. Vaya que ya pasó de moda que las universidades usan las tarimas para el todopoderoso saber todo, ¿verdad? Eso ya no se usa aquí, porque se entiende que estamos en una comunidad de una ecología de saberes. De una ecología de saberes. No, usted es el tontito que va a sacar malo o bueno si yo lo decido, si yo le autorizo, si la terna me. Esa es una cuestión que lo desbloquea a uno y por eso reitero, es una cuestión de debate. La América española es original y originales han de ser sus instituciones y gobierno, y originales sus medios de fundamentar a ambos. O nos inventamos o continuamos errando. El pensamiento libre y el corazón solidario es parte de la tarea educativa. Entonces, si nos vamos a la última diapositiva para avanzar, porque ahí está la copia para quien la quiera ir, por favor, un poco más. Bueno, ya nos vimos, esas ya son para quien después quiera incluso. Vamos ahí, el anterior, por favor. Es relevante ser anormal dentro de este planteamiento epistémico. Es relevante ser anormal y desobedecer al orden epistemológico vigente. Este orden establece una normalidad intelectual cuyo régimen de verdades es ajeno a la complejidad, diversidad, diferencias e incluso contradicciones de la Abya o Abya. La esperanza de otro futuro relevante para la región reside en última instancia en la posibilidad del día después del desarrollo, descolonizar las mentes de ese ingrato paradigma. Necesitamos, si queremos hacer ciencia en serio, necesitamos llegar a ese día después del desarrollo. Su construcción depende de mujeres y hombres que rompen con la geopolítica del conocimiento en orden establecido, que nos hace rehenes del desarrollo como meta. En Sudamérica ya tienen la propuesta del vivir bien, del buen vivir, sin más cansar, de la región andina. Aquí en Centroamérica ni hemos empezado a debatirlo. Entonces, por eso la pregunta que hay, contribuir, si no es el desarrollo, entonces, me parece que es importante reflexionarlo y debatirlo y sobre todo conversarlo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gálvez. Pues a continuación, no sé si tenemos algunas preguntas específicamente para los ponentes. Levantan la mano, por favor. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a iniciar con qué factores o conclusiones
descubrió usted de la influencia de las buenas escuelas para una mejor educación de los niños jóvenes de origen bajo? Esto es para el doctor Florencio Montúfar. Bueno, para el hecho. Miren, dentro de lo que no estaba dentro de la teoría, encontré dos aspectos interesantes. Primero, hay maestros que están comprometidos con la educación de sus alumnos y estos hacían lo posible para que ellos aprendieran. Yo traté de llamar a esto acción creativa. Hay un tipo de acción creativa que es un concepto que acuñó un sociólogo que se llama Hans Joas, es un alemán, y decía, bueno, lo que pasa es que las personas para alcanzar los objetivos que les interesan y las acciones que realizan no les dan esos resultados, pues van a buscar otro tipo de acciones. Entonces había maestros que hacían diferentes esfuerzos para hacerlo. Otra cosa interesante que encontré fue que los maestros tenían un gran vínculo con la comunidad. Había una escuela donde las maestras, bueno, eran de la comunidad, habían estudiado en esa escuela, luego se habían ido, habían estudiado en una escuela normal y al regresar habían empezado a dar clases en esa escuela. Entonces, estas maestras estaban muy comprometidas con su comunidad. Ellos me decían, yo le doy clases a mi sobrina, le he dado clases a mis hijos, estoy dando clases también a los hijos de fulano, sutana, etcétera. Entonces, ese compromiso en comunidad hace que los profesores pues, se comprometan más con el proceso educativo. Otro factor interesante que encontré era, pero esto no era por qué se tenían buenos resultados los estudiantes, era cómo las políticas públicas distorsionan la acción de los maestros. En México, el resultado de estas pruebas, porque la investigación fue en México, empezó a ser tomado en cuenta en la evaluación de los profesores. Y las evaluaciones de los profesores se van realizando para que estos vayan teniendo una categoría más alta. El tener una categoría más alta implica tener un mejor salario. Entonces los profesores empezaron a ver cómo manipulaban los resultados de los estudiantes. Es cierto, los maestros no son, estos profesores no son los que califican los exámenes, pero empezaron a surgir pequeñas guías de repaso para estos exámenes. Entonces empieza a existir como que una acción o una política pública que tenía como objetivo mejorar la educación de los niños, es decir, miren, a los profesores motivarlos, si sus estudiantes salen bien en estas pruebas, ustedes van a tener un mejor salario. Resulta que los profesores, en lugar de preparar mejor, no todos, pero en algunos casos, en lugar de preparar mejor sus clases, buscaban ciertos recursos didácticos como, no sé, tal vez ustedes no vieron lo repasando, pero eran como que listados de preguntas de diferentes asignaturas, de matemáticas, de historia, de idioma español, etc. Y los chicos empezaban a llenar esas preguntas y después tenían que estudiarlas para aprenderse la respuesta exacta. Entonces vemos cómo a veces la política pública tiene efectos distintos a los que se plantean, porque las reacciones o las acciones que realizan los maestros aquí fueron distintas, únicamente. Muchas gracias. Ahora tenemos varias preguntas para la doctora Roldán. Se las voy a tratar de resumir. Primero, preguntan si la migración se debe a la pobreza. Segundo, ¿cómo se podría eliminar y bajar la migración? Tercero, ¿cómo evitar la migración de las personas guatemaltecas a otros países? Y la última, si se atiende adecuadamente a los deportados a ser replanteados y cuál es el proceso que llevan. 3 minutos. Gracias. Bueno, cuando les hablé de ver la problemática desde sus múltiples dimensiones, creo que muchas de las preguntas que ustedes tienen es analizando esa multidimensionalidad de la migración. Sí hay factores de pobreza que están empujando, expulsando a la población. Aquí nos encuentran las oportunidades de empleo, ingreso, educación, etc. Pero también hay otros factores de atracción de la migración. Quiere decir que los países con mayores recursos, los países requieren de fuerza de trabajo nuestra, obviamente en condiciones de explotación. Ese es otro factor. Hay un factor de atracción de que allá ofrecen mejores salarios que los nuestros.
que no necesariamente entonces yo me voy porque tengo una condición de pobreza, sino simplemente por mejorar condiciones de ingreso. Pero también otro factor que estamos viendo en la juventud son los factores de ese paradigma del famoso sueño americano. También existe eso, es una mezcla de factores. Y últimamente se ven otros, o sea, otras causas de expulsión, como sería la violencia, como sería el cambio climático. O sea, ya estamos viendo razones mixtas. Lo otro es parar la migración. Nuestro planteamiento no es parar la migración. La migración es un derecho, pero debe de ser una opción, no una expulsión. Nos vamos por pobreza, nos vamos expulsados por la violencia. Y la migración es una dimensión humana. Todos los países del mundo han migrado, ¿verdad? Todos los países y continentes están siendo integrados por poblaciones multiculturales, ¿sí? Entonces, la migración no es un factor negativo, es un factor positivo. Lo que pasa es que la migración en una dimensión de explotación de la fuerza de trabajo y de subordinación de ciertos países a otros, ¿verdad? Como los países llamados del norte y los países del sur, entonces nos imponen nos imponen fronteras, nos imponen parar la migración, ¿verdad? Pero la siguen dejando fluir. ¿Por qué? Porque interesa tener una fuerza de trabajo la cual hay que explotar. Entonces, ciertamente hay que mejorar las condiciones nacionales para que la población, si se va, sea por su opción y no empujadas por falta de oportunidades, pero también pensemos que la migración se va a dar y entonces lo que están provocando los migrantes es romper las fronteras internacionales, y eso creo que en un mundo justo puede darse. O sea, no es necesariamente que todos nos quedemos encerrados en un país. Europa se mueve a nivel de Europa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no esta región latinoamericana se mueve sin ningún problema? El sur está logrando eso, o sea, abrir sus fronteras para una migración sudamericana que significa intercambio cultural, intercambio económico, intercambio político, riqueza multicultural. Lo otro que decían era deportados. ¿Qué proceso lleva el migrante desde el momento en que retorna a Guatemala? Ninguno. Se van sin nada y regresan muchas veces, bueno, no sin nada, porque algunos llevan 10, 15 años de estar en Estados Unidos, algunos han logrado hacer algo en Guatemala, otros han dejado algunos bienes en Estados Unidos y por eso están en la disyuntiva de regresar a Estados Unidos. Muchos dejan a sus familias allá. Pero el país no tiene una política de recepción de la población deportada, de integración de esa población, pero si ni nos integra a la población nacional que ha estado acá, menos está integrando a la población que está siendo deportada. Entonces, ese es otro de los problemas que está afectando seriamente a las poblaciones, porque obviamente cuando hay población deportada empiezan más demandas hacia los recursos de las mismas comunidades, ¿verdad? Y por supuesto más necesidad de empleo, más necesidad de educación, salud, y esas son condiciones que no existen en el país. Entonces, políticas, atención pública, lamentablemente no existe. Es la familia la que absorbe toda la problemática de la población migrante y algunos apoyos solidarios de instituciones, pero nada más. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta para el licenciado Álvaro Caballeros. Dice, ¿qué hacer para contrarrestar la importancia que se le da al monocultivo y darle más importancia a la agricultura familiar? Sí, bueno, esta tendencia que les describía de que ahora se usa más la tierra para sembrar monocultivos está también determinada por una serie de factores o intereses que no necesariamente son nacionales, sino que está en el ámbito transnacional. Es decir, que asociado a la crisis energética está estrechamente vinculada también la expansión de algunos monocultivos.
asociado al comercio internacional está vinculada a la situación de la caña, etc. China ha incrementado su demanda de azúcar, Guatemala es el cuarto país exportador de azúcar y por lo tanto el Estado, lejos de definir una política que regule la expansión o el acaparamiento de las tierras, prácticamente favorece este tipo de inversiones porque prevalece el discurso de que ese es el desarrollo, ¿verdad? Esa palabra, ese término que realmente para los pueblos no significa absolutamente eso, sino que implica detrimento de sus intereses. Algo que se ha constatado mediante otras investigaciones es de que las tierras que anteriormente se utilizaban para sembrar maíz arrendadas en la costa sur, ahora se están utilizando para caña. Y las tierras que anteriormente se dedicaban para la producción de maíz, arroz y frijol en Valle de Polochic, que era considerado el granero de Centroamérica, ahora están siendo utilizadas también para palma y para caña. Es decir, que se tiene que revertir ese modelo que se viene priorizando por parte del Estado. Y fundamentalmente se debe de promover más la agricultura familiar campesina, se debe de promover más el consumo y la producción de alimentos en Guatemala, porque otro elemento que está consolidándose en los últimos años es de que se está importando la mayor parte de lo que consumimos en Guatemala, es decir, el trigo se importa al 90%. El pan nuestro de cada día realmente llega proveniente de lo que se produce desde otros sistemas en Estados Unidos, por ejemplo. El maíz amarillo se importa el 90%, el maíz blanco se está importando el 28%, el frijol se está importando también. Es decir, que lejos de ir construyendo soberanía alimentaria, lo que estamos es cayendo en una gran trampa de dependencia alimentaria. Y lo otro es que también hay cada vez más una penetración y ampliación del consumo de comida industrializada. Cada vez comemos menos una sopa hecha a base de verduras cocidas, sino que resulta más práctico lo instantáneo y lo desechable, ¿verdad? 3 minutos se le echa agua caliente a una de esas sopas y listo. Y eso pues está generando también grandes implicaciones en la salud, porque además de que somos un país que presenta un 50% de nutrición crónica, somos también uno de los países que está experimentando altas tasas de obesidad en niños y niñas y nuevas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces realmente va a llegar un momento en que esta situación va a ser insostenible y es ahí cuando se van a dar cuenta efectivamente que la ruta que se estaba tomando no era la adecuada para las necesidades de la población. Muchas gracias, licenciado Caballeros. Bueno, a continuación vamos a darle muchas gracias a los ponentes, pero antes de eso queremos hacer la entrega de un diploma a cada uno de ellos, entonces se los voy a leer. Dice: la Escuela de Ciencia Política, el Departamento de Prácticas de Investigación y el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales IPS de la Universidad de San Carlos otorgan el presente diploma a Úrsula Roldán, del INGER URL, por su valioso aporte como ponente de la Semana Académica de la Investigación realizada del 2 al 6 de febrero del 2015. Está firmada por el doctor Marcio Palacios, director de la escuela, por la doctora Lili Muñoz, coordinadora del Departamento de Prácticas de Investigación, y por el doctor Luis Fernando Maque Echeverría, que es el director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política. Por favor, doctor. De igual manera, al licenciado Florencio Montúfar, y dice lo mismo su diploma. Le agradecemos su participación. Al licenciado Caballeros, que algunos de ustedes lo conocen porque es profesor de esta escuela, también le hacemos entrega de su diploma. Y otro de nuestros invitados, el licenciado Freddy Gustavo Gálvez, por su aporte esta semana. Bueno, esto es todo lo que tenemos el día de hoy, jóvenes, ustedes